Me gustaría empezar con Zaira, luego con María Julia y después con Rodolfo, por favor. Hola, muchas gracias, Jair. Muchas gracias a todos por la invitación. Me parece que hay muchísimos retos a los que nos podemos enfrentar en términos de cómo dotar las ciudades, ¿no?, con los mejores sistemas de transporte, pero voy a tratar como de contestar de la forma más concreta cuáles serían los más graves, desde mi percepción. El primero de todos es definitivamente los recursos financieros, ¿no? Sabemos que implementar una red de sistema estructurado pues es algo muy costoso, ¿no? Históricamente en nuestras ciudades tenemos concesionado la mayor parte del servicio de transporte público y esto evidentemente ha tenido deficiencias claras en términos de servicio, en términos de seguridad vial, en términos de seguridad para los pasajeros. Entonces es uno de los principales retos tener estos recursos, ¿no? Que las autoridades puedan decidir cuál es el mejor sistema sin tener cómo ejecutarlo, ¿no? Desafortunadamente no se le ha dado la importancia que requiere, entonces pues no es que no se dé la importancia en términos de entender el problema, ¿no? Sino en términos financieros. No se ha logrado entender que cambiar el transporte no tiene un plazo corto, ¿no? O sea, la transformación de la ciudad, implementar un sistema, pues evidentemente va a requerir mucho más tiempo. Muchas veces las autoridades quieren que sean cambios pronto, ¿no? Y no se puede, o sea, modificar los patrones de movilidad en una ciudad, bueno, pues es un reto mayúsculo que conlleva mucho tiempo. El segundo de ellos creo que es definitivamente la parte técnica. Hemos visto, y sobre todo en las ciudades grandes, ¿no? En las ciudades pequeñas el problema es todavía aún mayor y distinto, pero en las ciudades grandes en donde se ha comenzado a invertir en verdaderos sistemas de transporte, desafortunadamente se invierte en sistemas que por el momento pueden solucionar la problemática, pero que realmente no es lo que se necesita. Es decir, no se implementan o no se construyen sistemas de transporte ad hoc a la demanda real, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de la línea 1 del Metrobús en la Ciudad de México. Si bien es cierto, los BRT son sistemas que funcionan correctamente, ¿no? Y que pueden solucionar parte de la problemática, tenemos que entender las autoridades deben de entender que cada sistema de transporte está diseñado para una demanda específica. Entonces, a veces creemos que con poner ese sistema de transporte se va a solucionar el problema, pero desafortunadamente, como en este ejemplo que les mencionaba, pueden hacer estos sistemas ya con una sobreoferta, ¿no? O con un tiempo muy corto para que rebase esa oferta de transporte. Entonces, creo que ese es un problema muy grave, ¿no? Que tenemos que entender que se tiene que diseñar y se tiene que implementar de acuerdo a las necesidades, ¿no? No podemos estar implementando sistemas que van a fracasar en un corto o mediano plazo. Y el último, pero creo que no más importante, creo que es la resistencia social. Desde mi punto de vista, he visto muchos proyectos que son muy interesantes, pero que hay una resistencia social muy grande. Pese a que estamos interesados en tener una ciudad con un mejor sistema de transporte, normalmente queremos tener un sistema de transporte, sí, pero que no pase, por ejemplo, en el caso de las ciclovías, ¿no? Sí, pero no quiero que pase por enfrente de mi casa, o en el caso del Metrobús, sí, pero no quiero que pase enfrente cerca de mi casa, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a creer, he escuchado desde que van a llegar los ladrones de otra colonia, ¿no? O que ya no me voy a poder estacionar. Entonces, sí hay un tema muy fuerte de resistencia social que tenemos que empezar a trabajar poco a poco, que debemos de entender que estamos en una sociedad, ¿no? Y hemos vivido en una ideología de que el cambio, ¿no? Ha sido, o más bien la prosperidad viene cuando la familia compra un auto, ¿no? Entonces, desafortunadamente, tenemos que luchar contra de eso. O sea, hay gente que aunque no tenga un auto, defienden las vialidades para los autos porque quieren en algún momento comprarse un auto. Entonces,
Si queremos transformar esto, tenemos que también transformar el paradigma y empezar a trabajar con la sociedad y decir, oye, realmente nos está afectando porque perdemos tiempo, perdemos calidad de vida y nos estamos deteriorando en términos de calidad del aire, ¿no? Entonces es un problema mayúsculo que nos afecta todos los días en todos los sentidos, ¿no? Entonces, para mí creo que esos serían como los tres principales retos a vencer en las ciudades mexicanas. Muchas gracias, Zaira. Pues concuerdo, yo pienso que los Metrobús no son una varita mágica, son una solución idónea para muchas ciudades, pero también son una solución que lleva recursos, planeación y definitivamente no para cualquier corredor vial o sistema de transporte. Y el punto de la resistencia social, bueno, pues me parece que un punto importante. Ya han habido casos como los que menciona Zaira, inclusive también en la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, Monterrey, casos muy conocidos. Y bueno, pues ahora voy a pasar con María Julia para que nos comparta cuál es su visión sobre estos retos en el desarrollo de los sistemas de transporte urbano en las ciudades mexicanas. Muchas gracias, María Julia. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días, Jair. Una disculpa, tuve un problema con internet como normalmente suele pasar. No sé si me puedes repetir la pregunta porque no alcancé a escucharla por mis problemas de conexión. Claro que sí. ¿Cuáles son los principales retos que tú visualizas para el desarrollo de los sistemas de transporte urbano en las ciudades mexicanas? Pues mira, realmente yo, considerando el enfoque con el que trabajamos en la iniciativa de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, pues yo establecería que los principales retos es tener un sistema de transporte donde integre las tres dimensiones de la sostenibilidad, es decir, que consideremos temas que tengan que ver con la economía, con la sociedad y con el medio ambiente. Creo que es fundamental empezar a diseñar estos sistemas de transporte con ese enfoque, con un enfoque de Agenda 2030, y adicionalmente agregaría el tema de no solamente hablar de transporte, sino hablar de temas de movilidad. Creo que es fundamental cambiar, o sea, hablar transporte, hablar movilidad, porque pues la movilidad y el transporte puede hacerse desde diferentes mecanismos, desde diferentes maneras, y por ello es fundamental tener estos sistemas que sean sostenibles. Y bueno, entre los otros retos que puede haber y que yo podría mencionar, tiene que ver con, número uno, el acceso equitativo, que el tener acceso equitativo vinculado con la agenda también nos ayudará a reducir los temas de desigualdad. Un segundo punto, que se enfoquen en la seguridad. Por ahí lo mencionaban previamente los colegas que están participando, es dar seguridad a las personas de que usen estos sistemas de transporte, que utilicen estos mecanismos de movilidad para que de esa manera pues podamos promover su uso y promover un uso seguro. Adicionalmente, una integración del sistema de transporte claro y eficiente. Otro tema relevante es la reducción de la contaminación. Tenemos que también ya tener ese enfoque, ¿no? No solamente necesitamos sistemas de transporte, sino que además que estos sistemas de transporte reduzcan la contaminación, reduzcan las emisiones a la atmósfera, a efecto de también tener impactos indirectos en algunos otros sectores, como el tema de la salud, como el tema del medio ambiente. Entonces, por ello es fundamental integrar estos conceptos, así como el punto de la apropiación del espacio público, ¿no? Hoy en día vemos que los sistemas de transporte pues están desfragmentados, están en cualquier lado, no existe una ordenación de ellos. En algún momento hacen que las ciudades pues puedan ser un poco más catastróficas de lo que ya son ciudades, que estamos teniendo ciudades dispersas, ciudades desconectadas. Y obviamente el sector transporte tiene este reto, ¿no? De cómo integrar esas ciudades, de cómo conectarlas, de cómo hacer más fácil que exista movilidad entre las personas, ¿no? Y que lo usen de una manera segura. Entonces, esos son los retos que yo hoy en día visualizo hacia el transporte, y pues principalmente que puede integrarse con un enfoque de Agenda 2030, ¿no? Y que podamos verlo en algún momento como un objetivo prioritario de estos 17 objetivos o más que se puedan llegar a implementar a futuro. Muchas gracias, María Julia. Pues muy interesante. Estuve anotando varios de los elementos que mencionaste. Es una lista importante, casi diría yo un decálogo. Y lo que nos deja ver es que, por ejemplo, en este último que mencionabas, la apropiación del espacio público, pues entonces también hay una labor de coordinación muy importante
de las entidades, de los entes públicos encargados de la gestión de la movilidad con pues, las agencias, si es que existen, las agencias del espacio público, como en la Ciudad de México, y donde no existan, bueno, pues con el órgano público encargado de estas funciones, también con el tema del desarrollo territorial, en fin, creo que son elementos muy valiosos y también subrayar el tema de la reducción de la contaminación, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la electromovilidad parece ser una de las herramientas que los gobiernos nacionales y subnacionales, entendido pues, por estos estatales y municipales, pues que están empujando fuertemente. Así que, bueno, yo comparto rápidamente, yo me encuentro en la ciudad de Múnich ahora y aquí la electromovilidad está subsidiada. Si te quieres comprar una bicicleta eléctrica, todos los ciudadanos reciben el 25% del valor de la bicicleta eléctrica como subsidio, como un tipo, digamos, de política pública que impulsa este tipo de electromovilidad. Muchas gracias, María Julia. Ahora vamos a pasar con Rodolfo Amate y con la misma pregunta para conocer tu visión, tú desde el sector público, cuáles son los principales retos que te has encontrado y que visualizas hacia el futuro para el desarrollo de los sistemas de transporte urbano en las ciudades mexicanas. Adelante, Rodolfo. Gracias. Gracias, Jair, y gracias a todos. Un gusto compartir el panel con todos ustedes. Yo he identificado 3 retos desde mi perspectiva como servidor público y también en una ciudad más chica o mediana, a diferencia de mis compañeras panelistas, ¿no? Que viven a diario en una ciudad grande, ¿no? En la Ciudad de México. Yo identifico 3 retos. El primero es el reto político, que también creo que las ciudades grandes de alguna forma ya han dado ese paso hace ya mucho tiempo al consolidar iniciativas de sistemas de transporte bien implementados, pero en las ciudades medianas o chicas todavía cuesta bastante dar ese primer paso, quizá por el coto de poder político y social que tienen los concesionarios del transporte y también por los costos políticos que muchas veces la toma de decisiones y que de alguna forma en las ciudades medianas o chicas no tenemos el problema hasta el cuello como en otras ciudades grandes sí lo tienen en cuestiones de movilidad. Por supuesto que son perfectibles y todavía hay mucho por mejorar, por ejemplo aquí en Celaya, en el tema de movilidad, pero relativamente las distancias que tenemos que recorrer no son tan largas o los problemas de tráfico no son tan evidentes como en otras ciudades. Por ejemplo, aquí muy cerca está la ciudad de Querétaro o la ciudad de León, donde sí puedes en ocasiones tener experiencias de tráfico importantes. Aquí quizá todavía no, pero realmente sí tenemos en el fondo o en nuestra medida, en nuestra propia proporción, sí tenemos problemas importantes, pero todavía no los sentimos tan graves, que quizá por eso el problema, el reto político lo van postergando de administración en administración y cada una hace el intento en mejorar algo, pero en cuanto existe el primer problema social o político, quizá ahí se detiene y se posterga hasta la siguiente administración. Entonces creo que el reto político en las ciudades medianas o chicas es todavía muy complejo y muy importante. También identifico otro reto, que es el reto urbano. Como ustedes saben, pues tenemos 3 formas de crecimiento en nuestras ciudades y le hemos apostado más allá de la densificación o el relleno de todavía los espacios disponibles al interior de la mancha urbana, la expansión, y eso pues ha generado que tengamos toda una dependencia mayor del automóvil y que la implementación de cualquier sistema de transporte público pues se encarezca por las mismas distancias que se tienen que recorrer y la poca densidad poblacional que hay en ellas. Entonces, los sistemas se hacen todavía más costosos. Y el tercer reto que también identifico pues es el del financiamiento, como ya se ha mencionado aquí anteriormente. Independientemente de los costos y de los otros
fondos que pudiera haber para obtener financiamientos, creo yo que también hay un desequilibrio en cuanto a la inversión pública para los temas de movilidad y se sigue todavía invirtiendo bastante porcentaje del presupuesto público hacia políticas que beneficien a la movilidad en automóvil particular. Creo que esto es muy disparejo lo que se invierte, que va enfocado a la cuestión del automóvil, y ahí tenemos un punto importante de mejorar en las ciudades, que se equilibre más esa inversión de recurso público y que también exploremos otros mecanismos de recaudación y sobre todo desincentivando el uso del automóvil y quizá pues castigando un poco más este tipo de movilidad. Tenemos ejemplos de impuestos que igualmente pues políticamente o socialmente no eran bien vistos, que sin embargo eran fuentes que pudieran haber sido fuentes para financiar proyectos de movilidad pública, como el tema de la tenencia, por citar un ejemplo, pero a nivel local, pues tenemos todavía otras oportunidades para explorar mejoras reglamentarias y de recaudación de recursos que puede ser obtenida, ¿no?, de quienes más tienen poder adquisitivo móvil, invertirlo hacia transportes públicos masivos. Yo identifico esos tres retos, Jair. Muchas gracias, Rodolfo. Estoy prendiendo mi video por aquí. Creo que ya lo logré. Muchas gracias, Rodolfo. Pues sí, se está calentando esta conversación. Muy interesante estos retos que tú nos planteas con otra perspectiva. Y yo diría que el financiamiento, como tú mencionas, es clave. Es clave porque sin el financiamiento adecuado no se van a poder llevar a cabo pues, los planes de movilidad que se tengan. Al final del día, todos esos proyectos cuestan. Y como dices, también hay un enfoque, yo también coincido, equivocado en los presupuestos públicos estatales, municipales, donde se están teniendo como el foco la movilidad de los automóviles, de los cochistas, y cuando el enfoque debería de ser en la movilidad masiva o en la movilidad individual, pero a través de transportes como la bicicleta, por ejemplo. Pues yo creo que aprovechando, Rodolfo, que estamos platicando de estas experiencias, me gustaría continuar contigo para hacerte la siguiente pregunta. En particular, considerando tu experiencia como director general del IMIPE, que es un organismo público descentralizado del municipio de Celaya, pues, ¿cuál es el aporte de las entidades de planeación en general y del IMIPE en particular para que la ciudad, por ejemplo, en Celaya, y sus sistemas de transporte sean más sostenibles? Cuéntanos, por favor, Rodolfo. Bueno, yo creo que precisamente en el segundo reto que planteaba, que es en el tema urbano, es donde tenemos los institutos de planeación una responsabilidad aún mayor en donde tenemos la oportunidad de impulsar pues, políticas públicas que establezcan una planeación orientada al transporte. Tengamos ciudades más compactas, con una mayor densidad poblacional y además pues, con una adecuada mezcla de usos que hagan que nos permitan tener entonces sistemas de transporte más factibles, sea en tanto a la rentabilidad como a su eficiencia. Yo pienso que ahí los institutos debemos ser pieza clave para fomentar que este desarrollo urbano sea de manera adecuada. En el caso de Celaya, voy a poner el ejemplo. Aquí la tendencia en los últimos 40, 50 años había sido que mientras la población se ha duplicado, la extensión territorial ha sido mayor a 4 veces. Entonces ha sido muy desequilibrado el crecimiento de la ciudad. En la actualidad aún tenemos más o menos el 25% de la mancha urbana, que representa alrededor de 1,600 hectáreas vacías. Y sin embargo,
por la inercia económica y los permisos otorgados con anterioridad, pues todavía permite que muchos desarrolladores tengan reservas territoriales afuera de esta mancha urbana. Entonces sí es una situación complicada y compleja para el instituto. Sin embargo, en esta administración impulsamos algunos programas y planes que esperamos que nos ayuden a enderezar un poco el camino. Por una parte, tuvimos la actualización de nuestro Programa Municipal de Desarrollo Urbano, como lo comentabas en un inicio, donde tratamos pues de contener este crecimiento mediante ahí el cambio de algunos usos de suelo, pero bueno, entramos también en cuestiones legales porque finalmente ya habían adquirido derechos por el tiempo en el que fueron otorgados anteriormente otros usos. Nos metimos ahí en cuestiones de litigio, pero creo que al final del día, si queríamos dar a lo mejor 3 pasos, pues pudimos dar 2, pero yo lo veo positivo porque al menos fue una ganancia. Por otra parte, también estamos tratando de incentivar el desarrollo de los solares urbanos mediante la generación de algunos polígonos, en los cuales se les aumentó de manera considerable el coeficiente de uso de suelo. Y el siguiente paso, ya ahorita que estamos en el proceso de la publicación de la actualización del programa, pues es también todo el andamiaje reglamentario, adecuarlo para que también se generen paquetes de inversión en los cuales, bueno, si un desarrollador quiere invertir en las zonas al interior de la mancha urbana, pues tenga condonación del predial por un cierto tiempo, condonación de los permisos de construcción, incentivos de este tipo para que también para el desarrollador le sea rentable comprar terrenos que en la actualidad ya tienen un valor más costoso, pero que no se vayan a las afueras, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando. Tuvimos la oportunidad que a la par de esta actualización del PMDUET, también empezamos con la elaboración por primera vez de nuestro programa integral de movilidad urbana sustentable, que además quisimos desarrollarlo en un entorno municipal, no únicamente enfocado a la ciudad, sino también contemplar la movilidad suburbana y rural y las conexiones entre las 3 zonas. Entonces, creo que la convivencia de la generación, tanto de la actualización como de la elaboración del PIMUS, nos cayó muy bien, que fueron 2 instrumentos que de la mano se complementaron y así deben ser, no tienen que ser desligados, al contrario. Entonces, bueno, este PIMUS nos permitió también generar la serie de estrategias que de aquí en adelante pues deberían de orientarnos también en cuanto al desarrollo de programas más específicos de movilidad. En este PIMUS pues se emanan el Sistema Integrado de Transporte, el plan de la red de ciclovías también al interior de la mancha urbana y suburbana y rural. Entonces, creo que son los instrumentos que ahorita nos van a permitir sentar las bases. Afortunadamente, el instituto cuenta con un consejo directivo que independientemente del cambio de administración pública, que puede ser incluso cambio de colores, este consejo directivo que está entrelazado y dirigido por ciudadanos, pues pueda darle también una continuidad a los planes y no sea un volver a empezar cada 3 años, ¿no? El trabajo que han hecho en Celaya y bueno, pues nos deja ver que el primer paso para lograr sistemas de transporte sustentable pues es la planeación. Ese es el primer paso que tenemos que dar y muy interesante conocer la perspectiva del sector público. Ahora volteemos a ver al sector académico. Preguntémosle a María Julia Martínez, ¿cómo influye la implementación de la Agenda 2030 para mejorar la gestión de los sistemas de transporte urbano en México? Ya nos adelantabas algunos elementos muy interesantes y yo añadiría una segunda pregunta. ¿Qué se puede hacer desde la academia para ello, para contribuir a mejorar la gestión de los sistemas de transporte en México? Muchas gracias, María Julia, adelante. Sí, Jair, pues mira, realmente, como lo comentaba al inicio, el tema del transporte
pues no es un objetivo de desarrollo sostenible por algunos criterios que tuvieron que ver en la negociación, no se incorporó, lamentablemente, porque creo que es uno de los temas estructurales para ser habilitador de otros objetivos del desarrollo sostenible. Sin embargo, a pesar de que no está dentro de la Agenda 2030, está considerado dentro de otros objetivos, ¿no? Realmente si hablamos de temas, por ejemplo, en temas del ODS 7 que habla sobre energía o del ODS 9 que habla de infraestructura, innovación e industria, pues vemos que con algunas de las metas que tienen estos objetivos se puede lograr implementar sistemas de transporte eficientes. Entonces, a la pregunta de cómo influye la Agenda 2030 para mejorar la gestión de estos sistemas de transporte urbano en México, pues realmente se puede decir que si logramos la implementación de la agenda de los 17 objetivos, algunos más específicos y totalmente vinculados de forma directa con el transporte, pues podríamos tener lo que podríamos vislumbrar como un mejor sistema de movilidad sostenible, en donde integremos todos los factores que nos están compartiendo los colegas, en donde podemos visualizar estos criterios que yo mencionaba previamente, ¿no? Estos retos de ocupación del espacio, de integralidad, de poder enfocarnos en los nuevos mecanismos que existen, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, repito, del ODS 7, que es vinculado con lo que nos decías, pues estos temas de movilidad, de electromovilidad, pues resultan fundamentales para tener sistemas que sean menos contaminantes, sistemas de calidad y sistemas que pues nos ayuden también a mitigar los gases de efecto invernadero, que adicionalmente está vinculado con el ODS número 13, que es acción climática. Entonces, esta electromovilidad pues nos va a ayudar a reducir también la dependencia de los fósiles y nos va a ayudar a habilitar otros ODS, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del 9, que es desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes, de calidad. Pues esto realmente tiene que ver con el transporte, no solamente entre las ciudades interurbanos, sino también intraurbano, en cómo nos conectamos con otras ciudades. Y si nosotros nos dedicamos a desarrollar infraestructuras vinculadas con sistemas de transporte que sean seguros, que sean sostenibles, que sean eficientes, ¿no? Pues yo por ahí he trabajado en temas de infraestructura verde o infraestructura sostenible, pues realmente la infraestructura que debe de haber en los temas de transporte debe de tener ese enfoque, debe tener un enfoque inclusivo, sostenible, ¿no? A efecto de que no colapse, de que todas las personas, hemos visto ejemplos muy lamentables o imágenes reales de cómo funciona el metro en la Ciudad de México, en las horas pico, en temas de inundaciones, que están vinculadas con el cambio climático. Entonces, también estos nuevos sistemas de transporte se tienen que visualizar con ese enfoque, no nada más para adaptarnos a lo que está pasando, sino también para que desde el sector transporte, que además de todo, si hablamos en tema de emisiones, es uno de los sectores que más contribuye a los gases de efecto invernadero a nivel nacional y a nivel global. Entonces resulta fundamental irlos integrando en la agenda, ¿no? Otro punto que hablamos es, por ejemplo, el ODS número 11, que nos habla sobre ciudades y comunidades sostenibles. En la meta 11.2, pues habla estrictamente del tema de transporte, ¿no? Quizás esta es la única meta que podamos hablar de temas de transporte y nos dice que pues tenemos que tener acceso seguro, bueno, acceso a sistemas de transporte seguro, asequible, accesible, sostenible, pues efecto también en mejorar la seguridad vial, en especial pues enfocado en el transporte público, ¿no? Por ahí hablábamos hoy en día también de cómo está el transporte dividido entre público y privado y cómo estamos hoy trabajando con, a lo mejor priorizando algunos sistemas de transporte. Y aquí el objetivo también que remarca la agenda y los ODS es que tenemos que trabajar en para todos y para todas, ¿no? No dejar a nadie atrás, ser bastante incluyentes en estos aspectos, de que la gente que a lo mejor tiene algún tipo de discapacidad, de que las señoras o tú tienes algún tipo de enfermedad o traes muletas o eres una persona adulta o eres un niño, pues en muchas ocasiones tener acceso a los sistemas de transporte es muy complicado, ¿no? Tienes que subir 2, 3 escalones en el transporte, son inseguros, si traes una carriola o el mandado o la maleta, pues no es muy fácil poderlos utilizar. Entonces, esto nos habla de que también al contar con mejores sistemas de transporte en donde todos tengamos acceso, pues también podemos hacer que las ciudades sean más sostenibles, que tengamos comunidades que sean más vivibles, que tengan una mayor calidad de vida, ¿no? Y bueno, otro ODS que está vinculado con el sistema de transporte tiene que ver con el ODS número 3, que habla de salud. A lo mejor pensaremos que tiene que ver la salud con los sistemas de transporte, pero realmente en la meta 3.6 está vinculado con reducir las muertes y las lesiones, bueno, los accidentes que tienen que ver con temas de tráfico, que hoy en día pues también es inseguro en algunas ocasiones los sistemas de transporte, ¿no? Podemos ver los indicadores de cuántos accidentes hay de transporte público y lamentablemente son la mayoría, ¿no? Vemos también muchos accidentes que están vinculados con tema hoy en día de personas que utilizan sistemas de movilidad alternos como bicicletas o a lo mejor caminando, y vemos que los impactos que hoy en día no tenemos ni la cultura ni la normatividad para reducir estos enfoques. Entonces, si hablamos de Agenda 2030, estamos viendo que
al lograr a lo mejor estos 4 objetivos que yo he enlistado, podemos implementar los ODS, ¿no? Podemos implementar mejores sistemas de transporte que sean sostenibles. ¿Y en qué estamos haciendo desde la academia? Pues al menos en el TEC, desde la parte de la iniciativa de los ODS, y con el nuevo modelo TEC 21, estamos trabajando en proponer soluciones, en incorporar esos grandes retos que existen a nivel global y a nivel local, dentro de las materias, dentro de las clases que están llevando los estudiantes. Se les plantea un reto, el reto es el tema del transporte, y de ello salen las posibles soluciones que podemos implementar y que podemos elevar, ya sea con la iniciativa privada, con la iniciativa pública, por medio del financiamiento con la cooperación internacional. Entonces, nosotros como universidad, como academia, creemos que desde ahí es de donde deben de salir los proyectos, desde donde se deben de utilizar, porque también pues es orientar y servir de ejemplo para que los jóvenes que tenemos hoy en día en las aulas empiecen a utilizar el transporte público para ir a las universidades, ¿no? Que se vuelvan parte de este espacio público que he dicho y que se movilicen por bicicletas, que utilicen patines, que vayan caminando, ¿no? Tampoco hay que olvidar que el caminar también es un sistema de transporte y es el más antiguo. Entonces, tenemos que habilitar las banquetas, las vías, para que la gente también camine, ¿no? Y cambie esos modelos y pueda tener, pues, una matriz más diversificada. Se ha hablado mucho de la matriz diversificada de energías limpias. También tenemos que tener una matriz diversificada de sistemas de transporte, desde donde incluiremos el camino a pie, que podamos llegar a la estación de metro o a la estación de camión o a tomar una bicicleta o a tomar cualquier otro mecanismo de transporte. Entonces, hoy en el TEC estamos trabajando en proponer soluciones a esos grandes retos, y creemos que pues el conocimiento de expertos que tenemos hoy en día en líneas de transporte, en líneas de sostenibilidad, es fundamental para poder contribuir a tener una nueva agenda de transporte y de movilidad sostenible. Muchas gracias, María Julia. Pues muy interesante conocer lo que está haciendo el TEC como representante en este conversatorio del sector académico en el tema del transporte sustentable y de los ODS. También muy interesante conocer la perspectiva de María Julia en este respecto. Pues voy a pasar a la pregunta para Zaira Vilchis. Ahora ella como representante en este conversatorio de las organizaciones no gubernamentales, en este caso del Centro Mario Molina, y desde las ONGs, pero también teniendo en cuenta tu experiencia trabajando en el sector público, pues ¿cómo visualizas que debe evolucionar la planeación urbana para mejorar la gestión de los sistemas de transporte urbanos a futuro? Adelante, Zaira. Gracias. Pues mira, creo que quería empezar no de lo que falta, ¿no? Sino tal vez de lo que hemos logrado avanzar. El entender que el concepto de movilidad urbana ha evolucionado de una manera tremenda, ¿no? Y el ejemplo de ello es que en hace algunos años, ¿no? Hace no muchos años, que serán unos 10 años más o menos, todas las secretarías que estaban enfocadas a este tema o dedicadas a trabajar este tema eran llamadas las secretarías de transporte y vialidad, las secretarías de tránsito, se encargaba la secretaría de obras, ¿no? No había como este entendimiento de lo que es el concepto de la movilidad. Al introducir el concepto de la movilidad, lo que nosotros entendimos es que las ciudades las tenemos que ver desde un enfoque humanizado, ¿no? Que lo más importante es que las ciudades sean habitables para quienes vivimos ahí. Entonces, creo que dar esta transformación, ¿no? Conformar estas instituciones ya con este nuevo concepto y entender que se necesita una entidad enfocada específicamente a este tema, es algo muy bueno, ¿no? En la teoría ya avanzamos un poco. Ya entendimos a qué se va este concepto. Ya entendimos que la unidad mínima de análisis de la movilidad es el peatón y que de ahí nos vamos a empezar a subir, ¿sí? Entonces, esa parte ya se avanzó. ¿Qué es la otra parte que yo veo que ya hemos empezado a transformar y hemos empezado a avanzar en ello? Es el tema de la planeación urbana. Eso también es relativamente nuevo. Hasta hace no muchos años, los planificadores urbanos nos enfocábamos más en los temas de suelo, en los temas de equipamiento, en los temas de vivienda, pero no se identificaba tal cual
esta vinculación, esta simbiosis que se tiene en términos de cuáles son sus implicaciones en la movilidad urbana. ¿Qué tiene que ver una estructura de transporte? ¿Qué tienen que ver todos estos sistemas que articulan las ciudades? Entonces, esto también ya ha sido un avance muy importante. Ya se está entendiendo que la planeación urbana y la planeación de los sistemas de transporte tienen que ir en conjunto. Tan es así que ya se han creado muchos institutos municipales de planeación, ya existen algunos institutos metropolitanos de planeación, ¿no? Tal es el caso de Guadalajara, que hemos visto cómo ha avanzado tremendamente, pero ahora sí hay muchas cosas que nos quedan pendientes. Uno, como bien mencionaba, ya tenemos entendido cuál es el problema, ya avanzamos en la teoría, ya mucha gente que está al frente de las instituciones entiende esta problemática, ya mucha gente está concibiendo el tema de si no frenamos la expansión de las ciudades, no vamos a acabar con este problema, porque no tenemos los recursos para dotar las ciudades de un sistema, ¿sí? En una ciudad que se va expandiendo a velocidades infernales. O sea, no podemos permitir eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya entendimos que tenemos que contenerlo. Ahora tenemos que saber el cómo lo vamos a hacer. Tenemos que ver cómo se va a regular el valor del suelo, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? Al interior, porque si bien es cierto la gente que recorre largas distancias, ¿no? O sea, no podemos pedirle a una persona que vive en la periferia que se movilice en bicicleta o caminando si trabaja o estudia en el centro de la ciudad. Definitivamente necesita de un sistema de transporte, ¿sí? Motorizado para llegar ahí. Y qué mejor que sea un sistema de transporte público y que no tenga que comprar un vehículo, que además seguramente si esta persona vive en la periferia, va a tener para comprar un vehículo, pues no nuevo, ¿no? Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener problemas entonces y va a haber un impacto negativo en la calidad del aire de la ciudad. Entonces, ya entendimos ese problema. Ahora es, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ¿cómo tenemos que instrumentar esto? ¿Cómo hacemos para que la gente viva en una zona bien localizada? ¿Cómo podemos hacer, sí, que el sistema de transporte se dé ad hoc a las necesidades de las ciudades? Tenemos un tema muy grande que está pendiente y es el tema de la gobernanza metropolitana. Sabemos que en México tenemos un gobierno a nivel federal, un gobierno estatal y un gobierno municipal, pero ya tenemos muchísimas zonas metropolitanas que no logran ponerse de acuerdo cómo vamos a solucionar estos problemas. No hay un ente metropolitano que logre gestionar estas problemáticas. Y el gobierno federal creo que ha avanzado muchísimo en impulsar o en promover, ¿no? Que exista un conocimiento técnico. Sin embargo, desde mi punto de vista, no ha logrado bajar los recursos que se debe, porque hay ciudades que ya tienen la capacidad técnica, que ya tienen el entendimiento, que ya saben qué es lo que tienen que hacer, pero volvemos a lo mismo y al reto principal que mencioné al inicio. Si no tienen los recursos, no lo pueden hacer, porque un sistema de transporte estructurado no es barato, es caro. Y además, aunando a lo que nos comentaba Rodolfo, ¿sí? El problema también es que los gobiernos quieren cosas más prácticas, quieren ver cambios inmediatos y no podemos hacerlo. Y como dicen, no me funciona ahorita o el costo político es muy alto, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se lo dejo a la siguiente administración, ¿no? Entonces, creo que tenemos que entender que la ciudad, la planeación urbana y la planeación del transporte deben de ir de la mano, no pueden ir una por un lado y la otra por el otro. Muchas gracias, Zaira. Pues muy interesante que mencionaste en algún momento a un actor muy importante, el elefante en el cuarto, el gobierno federal, y mencionar, digamos, la relevancia que tiene para articular, impulsar proyectos, pero también la dificultad que tiene de llegar a cierto tipo de ciudades. Estamos haciendo un estudio de netos en las próximas semanas.
publicaremos un policy brief sobre este tema, nutriéndonos de escucharlos a ustedes, a los expertos, revisando la literatura y justamente lo que hemos, los hallazgos, uno de los hallazgos que hemos encontrado es que programas como el ProTram pues tienen elementos que restringen el acceso a municipios, a ciudades, a cierta cantidad de habitantes y dejando, por ejemplo, a municipios como Celaya fuera del acceso a ese tipo de proyectos. Y en ese sentido, pues me gustaría, aquí tengo una pregunta del público, hacerle una pregunta a Rodolfo. En tu gestión como director general del IMIPE, ¿cuál ha sido tu nivel de diálogo o incluso colaboración con las autoridades federales para lo que sea que hayan hecho juntos? O si no lo ha habido, ¿a qué crees que se deba esa falta de interacción? Adelante, Rodolfo. Gracias. Realmente no lo ha habido. Sí hicimos el intento del acercamiento, sobre todo con SEDATU. En un inicio sí encontramos, digamos, las puertas abiertas. Sin embargo, creo yo que no se desarrolló tanto como a nosotros nos hubiera gustado. No sé si aquí impactó en nuestro caso el tema político, que desafortunadamente creo yo que tiene mucho que ver en todo lo que hemos estado hablando hoy. El tema político realmente es para mí, desde mi punto de vista, lo que he podido ver, creo yo que es uno del fondo del problema. Entonces, en esta pregunta específica, yo creo que el tema político ha influido por el tema de Guanajuato y el gobierno federal y el tema de las ciudades que fueron seleccionadas para algunos programas y los cuales pues no pudimos, por ejemplo, acceder en esos casos. Creo yo que impacta. Y también, regresando un poco a lo que platicábamos antes, tan relacionado está el tema político que sí creo que se debe de blindar, sobre todo al sector inmobiliario, para que no acceda tanto también a este tema, porque, digamos, los compromisos y los arreglos que se generan desde el momento pues de definir a las autoridades son los que van a darle el cauce a las decisiones posteriores, ¿no? Y ahí creo yo que hay una relación muy estrecha que se ha venido dando en las ciudades y eso ha impactado de manera negativa. Y regresándome a la pregunta que me haces, realmente pues sí fue poca. Hasta antes de la pandemia sí hubo, digamos, más oportunidad. Con la pandemia también fue más complicado por el tema del cierre de oficinas y todo, sobre todo hablo en cuanto al gobierno federal y mi perspectiva, es tampoco sin el afán de hacer alguna crítica, ¿no? Ni mucho menos, pero sí creo que la comunicación se volvió todavía aún más complicada con el tema de la pandemia, pero fíjate que también con estos temas de movilidad y desarrollo, también creo que se ha hecho una mayor falta de participación por parte de las autoridades también, creo, en cuanto al tema metropolitano de los demás ciudades, aquí en el caso de Celaya, como decía ahorita Zaira, no existe una vinculación adecuada entre nosotros. Creo que no todas las ciudades comprenden el problema de la misma manera y eso hace que no haya el mismo compromiso o el mismo interés de vinculación y quizás también sea importante ahí el liderazgo que puedan tener las autoridades estatales. Aquí en Guanajuato tenemos un instituto de planeación estatal también, y
que ha tratado también de incentivar esta comunicación entre los distintos municipios que conforman las zonas metropolitanas, pero creo que también ahí tenemos oportunidades en cuanto a las autoridades estatales, de que también tomen roles más importantes para que las políticas públicas en cuestiones de movilidad puedan ser tomadas en cuenta por los municipios, sobre todo los municipios también metropolitanos. Sí, estoy de acuerdo. La coordinación en los 3 niveles de gobierno es muy importante y también difícil en ocasiones. Acá tengo una pregunta de Roberto Ramírez. Me gustaría hacérsela a Zaira, a María Julia. En realidad lo que está de fondo es cuáles son buenas prácticas en el tema del transporte urbano. Y aquí en específico él dice, algunas ciudades han implementado un sistema de transporte público gratuito con el propósito de ser una herramienta distributiva y reducir el uso del transporte particular. ¿Funcionaría esa estrategia en las ciudades mexicanas? ¿Ustedes qué piensan, Zaira, María Julia? Y en términos más generales, pues, ¿cuáles son ejemplos de buenos proyectos de movilidad, de transporte urbano que ustedes conozcan? Empezamos con Zaira y concluimos con María Julia, por favor. Gracias. Pues mira, de entrada creo que en ciudades con un contexto completamente distinto al de las ciudades mexicanas, me parece que podría funcionar, ¿no? Es una excelente práctica porque tú estás de esa manera incentivando o motivando que la gente deje su vehículo para subirse a un sistema de transporte estructurado. Desafortunadamente, en el contexto de las ciudades mexicanas, hay muchas cosas que nos podrían limitar esto. El primero es que en las ciudades mexicanas no tenemos el recurso suficiente para subsidiar a tal cantidad de gente. Tenemos sistemas de transporte ya con un subsidio muy alto. Veamos el caso del metro, ¿no? Estamos subsidiando cuando su valor real del boleto está alrededor de los 20, 22 pesos, ¿sí? Y está en 5 pesos el boleto, pues, ¿qué cantidad de subsidio tenemos? Entonces, de ahí ya hay una gran deficiencia. Entonces, los gobiernos actuales definitivamente no tienen la capacidad financiera para tener esa cantidad de subsidios. Esa es la primera. La segunda, y que además es algo que nos pasó en la Ciudad de México con la pandemia, el tiempo se me volvió un poco confuso, pero si no mal recuerdo, hace alrededor de 3, 4 años que tuvimos problemas muy grandes por una contingencia ambiental, ¿no? Y entonces, durante un tiempo se empezó a buscar esto y decir, bueno, vamos a dar gratuidad en los sistemas de transporte para que la gente deje el vehículo y entonces pueda subirse al sistema de transporte. Pero estoy segura que muchísima gente no lo hizo porque los sistemas de transporte están rebasados, ¿no? O sea, no podemos, por supuesto que deben de hacerse más estrictas las medidas para que puedas tener un vehículo particular, ¿sí? Tenemos que hacer más estricto y el que la gente empiece a entender que tiene que pagar porque está teniendo el uso de la vialidad para su vehículo cuando un vehículo de mayor capacidad está siendo compartido y entonces tiene una prioridad para que tú puedas pasar, ¿no? Y entonces tú tienes que asumir ese costo y esa externalidad. Sin embargo, esto es una planeación conjunta. O sea, no podemos ofrecer, por ejemplo, una gratuidad en un sistema cuando sabemos que no tiene la capacidad y que si así ya está rebasado, pues no va a tener el espacio suficiente para absorber a toda la gente que se va a bajar del vehículo para subirse a este sistema. Entonces, me parece que es una medida extraordinaria, ¿no? Que podría funcionar a lo mejor con otro contexto, con otras capacidades en los sistemas de transporte, con otras condiciones completamente distintas a las que en este momento podemos tener. No digo que no vamos a llegar a ello, deseo que lleguemos a ello definitivamente, ¿no? Pero no podemos hacerlo. O sea, en este momento para las ciudades mexicanas, sobre todo para las ciudades muy grandes, creo que no podríamos hacerlo.
Gracias, Zaira. Pues es un problema de cómo se pagaría, ¿no? Por lo que dices y un tema también del sistema como tal. María Julia, ¿tú qué opinas de esto? Sí, pues mira, desde el punto de vista de la dimensión de la sostenibilidad, pues realmente el objetivo es que creemos un nuevo modelo de desarrollo, ¿no? Y en ese modelo de desarrollo está considerada la dimensión económica, la ambiental, la social, perdón por la repetición, pero es fundamental que lo entendamos, que todos los proyectos tienen que tener esas características, ¿no? Entonces, los proyectos de desarrollo tienen que involucrar que tiene un costo, que cualquier proyecto que tú hagas, cualquier servicio que tengas debe de tener un costo, ¿no? Entonces, como bien lo menciona Zaira, pues número uno, no es viable, fiscalmente no es viable financieramente aplicarlo en las ciudades mexicanas. Y creo que también el hecho de que tú como usuario estés consciente de que pagas un boleto o de que pagas el costo por transportarte, es reflejo de que estás haciendo un uso de algo, ¿no? Y que ese dinero que estás dando se está redistribuyendo al uso de calles, al uso de mobiliario, de luminaria, de muchas otras cosas que hoy en día se pagan con impuestos. Entonces, creo que es fundamental que este sistema de transporte, que además es indispensable para movernos y es fundamental dentro de la estructura económica, dentro del PIB de los países, de las ciudades, pues resulta necesario que se cobre, ¿no? Yo la verdad no voy tan del lado de la gratuidad porque creo que ahí entramos el discurso de todo tiene que ser gratis porque el Estado lo paga, no lo paga el Estado, lo pagan la gente que pagamos impuestos, ¿no? Las personas. Entonces, por ello, en los modelos de desarrollo no va el tema de darlo gratis o no darlo gratis, y creo que el hecho de que esté gratis o no, pues tampoco fomenta el que nosotros lo usemos, ¿no? Yo soy de esas usuarias que comentaba Zaira de toda la vida he vivido en la parte de Tláhuac, que es una delegación del suroeste de la Ciudad de México, queda alejadísimo de todo y pues no queda otra más que subirte al coche, al automóvil particular o al transporte público y hacerte 3 horas, ¿no? Ahora lo estamos viendo con el problema del metro que lamentablemente se colapsó hace unos meses. Y hoy en día el problema de la movilidad en esta zona de la ciudad se ha vuelto un caos. Veíamos que el metro solucionaba mucho, y mucha gente sí dejó de usar su coche, entre ellos yo, me suscribo, digo, no para todo, pero sí lo empecé a dejar de usar, porque era un sistema seguro, era un sistema de transporte accesible, tú tenías cómo subir, cómo entrar, cómo usarlo, y realmente o sea, a mucha gente pues sí le pesa el tema económico, pero realmente lo que más le pesa es que sea seguro, ¿no? Que puedas subirte y que no sufras alguna violencia, que no seas asaltado, que llegues con seguridad a tu destino, que puedas ir cómodo, que puedas ser que no vaya saturado el sistema de transporte. Este metro que llamamos la línea 2 era muy funcional. Entonces, realmente creo que el incentivo para que nosotros, los que usamos coches y las demás personas lo dejemos de utilizar, es que tenga que ver con esos principios que tú buscas, ¿no? Desde la parte del desarrollo sostenible, pues yo busco un transporte que sea limpio, que sea sostenible, que se mueva por medio de electricidad y que la electricidad sea producida de forma renovable. Entonces, para mí eso es lo fundamental al momento de dejar de usar el coche, ¿no? Y creo que toda la gente que lo utilizamos estamos buscando eso, sistemas de transporte que sean integrados, que te puedas subir a 100 metros de donde tú vives y te lleve a recorrer toda la ciudad o te lleve a tu trabajo o te lleve a donde vayas y que de alguna manera lo puedas hacer de una forma integral, ¿no? Que no arriesgue tu vida. Entonces, creo que para mí el enfoque de los transportes debe de ir ahí, que sí debe ser cobrado para que pueda ser reinvertido dentro de los sistemas de transporte. ¿Por qué? Porque hay que conectar a todas las ciudades, porque todos tenemos que movilizarnos y al menos yo en contextos internacionales de los sistemas de transporte en los que me he subido en otras ciudades, pues todos los cobran y como bien dice Zaira, ¿no? No te cuesta 5 pesos, te cuesta 4 o 5 veces más los sistemas de transporte y la gente los paga porque sabe que es una cuota que debes de pagar para tener esos sistemas que tenemos seguros. Y considerando el contexto nacional, pues tenemos algunas otras prioridades que son prioritarias, valga la repetición, como temas de salud o temas de pobreza o temas de empleo, que pues los recursos deben de ir canalizados ahí cuando todos los demás podemos colaborar con un nuevo modelo de desarrollo de transporte sostenible. Muchas gracias, María Julia. Pues sí, vemos que el reto entonces parece en la gestión de cómo hacer llegar a la gente que más lo necesita apoyos focalizados, tal vez subsidios, justamente para que utilicen con mayor frecuencia el transporte público, menos, y también los que tienen coche lo dejen de usar. Me quiero despedir de este panel. Les quiero agradecer mucho a María Julia, a Rodolfo, a Zaira, habernos acompañado en este primer conversatorio sobre las ciudades sostenibles de ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas. Y yo creo que
las ciudades, cada vez más ciudades voltean a ver esta meta de convertirse en una ciudad cero emisiones. Y bueno, no hay ninguna ciudad que quiera llegar ahí, que lo vaya a lograr, si no es a través de un sistema de transporte sustentable y sostenible. Así que bueno, yo creo que ese tema, el de las ciudades cero emisiones, será para otro conversatorio. Por lo pronto, nos despedimos todos del auditorio en Facebook que nos siguió. También les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado y hasta la próxima. Gracias.